Recuerda, Corillo, que si le vas a meter a las apuestas deportivas, que sea en Ballers, ¿ok? Vas a entrar ahora a ballerspr.com. Te vas a registrar ahí, vas a abrir tu cuenta, toda la vuelta. Tú sabes que ahora tú puedes apostar, pero del show. Y obviamente vas a validar tu cuenta en nuestra tienda en los Borinquen Towers. Es sumamente sencillo, así que ya tú sabes. Regístrate ahora a ballerspr.com. Las apuestas deportivas en PR ya son legales y tú puedes entrar a ballerspr.com, montar tu cuenta bien chévere. Pero bien importante, te lo repito, valida tu cuenta en nuestra tienda en los Borinquen Towers. Que comience el contenido. Top Secret, Andrew Álvarez, Molusco TV. Hoy hay muchos temas súper interesantes que vamos a estar tocando aquí en Top Secret, el lado oscuro de los Clinton. Tú sabes que Andrew Álvarez me dejó loco cuando dijo que los Clinton, en aquel momento, en el episodio que hicimos de Jeffrey Epstein, habló básicamente de que los Clinton, tanto Hillary Clinton como Bill Clinton, eran swingers. Nos dejó bien loco. Y obviamente ahí nos dijo, papi, lo que hay detrás de los Clinton es devastador. Así que hoy vamos a estar hablando del lado oscuro de los Clinton, muertes raras a su alrededor. Así que bien pendiente hoy aquí en Top Secret, Andrew Álvarez. Crisis en Ecuador. Justamente acabando el episodio de grabar el episodio de Jeffrey Epstein, ocurrió horas después en Ecuador donde se metieron aquellos grupos de criminales a aquel canal de televisión, raptaron a los animadores, a los camarógrafos, luego obviamente los arrestaron. ¿Por qué está ocurriendo esto en Ecuador? Tenemos todos los detalles hoy aquí en Top Secret. Experto también de Harvard descarta que los extraterrestres puedan visitar la Tierra. ¿El por qué? Andrew Álvarez hoy te dice aquí en Top Secret. Andrew, ¿cómo tú estás, caballo? Muy bien, Molusco, de nuevo contigo aquí a la batalla y vamos a hablar un poquito de ese lado oscuro de la historia de los Estados Unidos y de algunos de sus líderes. Porque obviamente, hablando de listas de Epstein para acá y desde antes, la lista de Panamá, los inversionistas metidos en todo esto, la cantidad de políticos que hay, no solo estadounidenses, sino de todas partes, es algo impactante para mucha gente. Pero usted tiene que recordar que los que adquieren el poder es porque tienen con qué coger el poder. O sea, no es Juan del Pueblo, ni Pepe el Loco, ni Tomasa. O sea, es la gente que obviamente pertenece a algún tipo de élite. O cuando no pertenecen a esa élite, pues obviamente han subido escalones dentro de la sociedad y la economía para adquirir el poder necesario para utilizar el dinero de quienes sí lo tienen. Así que vivimos en ese mundo de apariencia. Vamos a despertar, vamos a ver qué hay hoy. Los Clinton han estado, tanto Hillary como Bill Clinton, han estado involucrados en sin número de escándalos. Sí, señor. Y obviamente se nos olvida, porque nosotros como seres humanos, mano, olvidamos muy rápido. En el caso tuyo no, porque tú eres un estudioso de esto y obviamente, pues, no sé si se han dado cuenta, tiene bastante retentiva. Vamos a hablar y tratar de enumerar cada escándalo de los Clinton y las muertes que aparentemente alegadamente se le adjudican, o por lo menos claro, se involucran a ellos de cierta manera. Bueno, es casi una novela de nuevo de terror. Difícil tal vez tratar de desglosar aquí todos los casos donde de alguna forma o manera los Clinton han estado involucrados. Están los casos donde han sido demandados, ¿no? Están los casos donde han sido de alguna forma u otra acusados y han salido bien. O sea, no hay un solo caso, por ejemplo, criminal donde los Clinton se hayan visto afectados realmente. Ha habido acusaciones, ha habido sospechas, pero no ha habido nada de esto directamente en que ustedes lo puedan ver tal vez como culpables de algo, inclusive ni cuando el escándalo de Mónica Lewinsky, pero vamos a ir por partes de nuevo para ir dando la cronología. Hay que empezar de que Hillary Clinton y Bill Clinton se conocen precisamente en la Universidad de Yale. Estaba ella estudiando leyes, él estaba estudiando leyes, y en la Universidad de Yale se conocen allí. La Universidad de Yale tiene un trasfondo histórico sumamente interesante y allí precisamente donde está una de las logias más conocidas dentro de todo el mundo de la conspiración, que es Skull and Bones, ¿no? Esta fraternidad, Skull and Bones, pues algunos presidentes como los Bush, por ejemplo, políticos como Jim Carrey y otros más, han estado dentro de esta logia. Básicamente esta logia fue el origen de la Agencia Central de Inteligencia. Muchos de los que eran egresados de Yale y miembros de esta logia, Skull and Bones, fueron precisamente los directores de la Agencia Central de Inteligencia en los primeros años, los primeros 10, 15 años de la CIA, de 1947 cuando surge la CIA, es gente que venía de allí. Dicho ese trasfondo, pues bueno, vamos a ver quién es esta gente. Óyeme, Hillary Clinton era una mujer liberal, igual que Bill Clinton en la época de los 60,
Hillary dicen que quería ser astronauta, pero que nunca pudo ser astronauta porque en aquel entonces no había mujeres astronautas. Así que siempre fue una mujer que tenía muchas ambiciones para hacer cosas y retar el establishment, el orden establecido de las cosas. Se conoce en la Universidad de Yale, empieza su romance allí. Según dice Clinton, yo recuerdo en las memorias que hay escritas de su vida, fue Hillary quien se le declaró. Fue la que le fajó, ni se conocían. ¿En serio? Sí, se veían así en la biblioteca. Ella se arrodilló y le pidió la mano. No, óyete esto. Estaban así en la biblioteca y ella lo miraba, le echaba el ojito, porque él siempre fue medio verdecito, echaba la mirada y ella se levantó y le dijo, papi, dice, si me vas a mirar, pues vamos a conocer y vamos a salir. Así, ya le bajó duro. Claro, la historia dice también, y aquí soy lo más breve posible para no quedarme en eso nada más, porque es lo menos importante, de que él le propuso matrimonios después 3 veces a ella. 3 veces ya los rechazó hasta que finalmente se casaron. Hillary era una hippie de su tiempo. Y Bill también, en los 60 y principios de los 70. Hillary marchaba, por ejemplo, con todas las protestas que había sociales en Estados Unidos en contra del racismo, con Martin Luther King. Fue también una de las que apoyaba y creía en la causa de Martin Luther King. Todo esto. En un principio era gente bien liberal. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Cómo de ese tipo de gente que veía mal el racismo, buscaba la justicia social, estaban en renovación de la democracia de Estados Unidos, terminaron en lo que son? Pues es un proceso, es un largo proceso. Bueno, aquí vamos a los escándalos. Hay un escándalo en los años 70 que le llaman el escándalo de White Waters, de aguas blancas en español. Son unas tierras, ¿no? unos terrenos que se empiezan a vender. Y hay obviamente todo un escándalo porque alegadamente se lavó dinero y porque se sacó dinero y se puso en bancos donde los Clinton controlaban esos bancos y no se le pagó ni al IRS y obviamente se embarcó a muchísima gente en un fraude de gran escala. Se les investigó. Se buscó la manera, obviamente, de enjuiciarlos por este escándalo junto con otros socios que sí fueron presos. Ellos no fueron presos. Ellos salieron libres. Esto me acuerda, por ejemplo, la acusación contra Aníbal Acevedo Vilá de que todos los acusados fueron presos menos él. Claro. Que era el jefe. Pero cosas pasan así. El jefe, pues ya usted sabe. No culpable, no inocente. Que le cuaja. Bueno, pues en este caso de White Waters, ellos no salieron obviamente culpables, aunque había obviamente fraude involucrado, había traspaso de tierras y documentos falsificados, había de todo, un escándalo obviamente inmobiliario en que estuvieron involucrados los Clinton. ¿Estos terrenos eran del gobierno o algo por el estilo? No, eran terrenos que se cogieron obviamente, eran terrenos privados y era reventa de terrenos, reventa de propiedades, etcétera, etcétera. Okay. En ese entonces, obviamente, Bill Clinton entra a la gobernación del estado de Arkansas, se hace gobernador, y surge otro escándalo más que por muchos años la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, tuvo obviamente lo más tapado posible. Y era el escándalo de Barry Seals. Barry Seals era un piloto que trabajó para la CIA, trabajó en diferentes operaciones de la CIA, lo que antes era pues una cadena de transporte de drogas y de armas en el Irán-Contra, donde llevaban armas, por ejemplo, allá al área de Nicaragua, y por otro lado pues sacaban drogas hacia Estados Unidos y otros lugares más para sacar fondos. Y que pues hay una película que trata sobre esto, sobre Barry Seals, pero esa película es ficticia. Óigalo, es cuento. Ahí te ponen a la CIA como que, ay, yo no sé nada, yo no supe nada. Era el que traficaba drogas, es el que traficaba armas, es el que hacía todo. Y nosotros pues no sabíamos nada. Claro, eso no funciona así, ¿ok? Funciona de otra manera. Aquí hay obviamente operadores que están continuamente conectados con la operación y hay supervisores de esos operadores. O sea, hay un rastreo, un monitoreo de qué está haciendo la gente de campo y si se está transportando armas, dinero o droga. Hay un seguimiento más directo. ¿Quién era este individuo? Barry Seals, bueno, Barry Seals inclusive conoció a Lee Harvey Oswald, el supuesto asesino de Kennedy, y se conocieron en New Orleans, porque New Orleans era el centro de operaciones de la CIA en los años 60, al igual que Miami. La ciudad de Miami, la Universidad de Florida en Miami, era el centro de operaciones de, por ejemplo, los contrainsurgentes que iban a invadir Bahía de Cochino allá en Cuba. Okay. Todos los atentados contra Fidel pues, se planeaban en esa zona, en Nueva Orleans y allá en Florida. Ya. Bueno, dicho eso, por arriba, el escándalo grande aquí es con drogas, porque había, ¿no? Un pequeño pueblito, un pequeño aeropuerto, se llama el aeropuerto de Mena. Y en este aeropuerto de Mena bajaba Barry Seals con la carga de droga que traía desde Panamá. Aquí se unía también a Carepiña, Noriega de Panamá. El general Noriega después fue el hombre fuerte, ¿no? Allá en Panamá, pues también estaba en la nómina de la CIA. Ok, entonces quieren ver la CIA como que no se vean nada para que ellos no se vean como parte, ¿no? También de
de este pana, o sea, que se pusieron de acuerdo. Todos había estaban allí. gente De hecho, él comprada. era gobernador y él estaba consciente de lo que estaba pasando allí porque él cogía, aparentemente, la investigación que se censuró es que él cogía fondos de dinero de la venta de esos narcóticos que traían, de cocaína que traían a los Estados Unidos por ese aeropuerto de Arkansas cuando él era gobernador. Y eso es uno de los segundos grandes escándalos donde está y donde obviamente se cayó y se eliminó gente. Es decir, asesinaron un sinnúmero de personas relacionadas con ese evento, inclusive a Barry Seals. Wow. Tú y yo estamos de acuerdo con el hecho de que si realmente los gobiernos quisieran ir en contra de los carteles, la droga, lo hubiesen logrado hace mucho tiempo con el poder que tienen. Tú y yo también sabemos que la economía subterránea le conviene a todos los gobiernos del mundo. Claro. Y por eso es que le venden a la ciudadanía que ellos están detrás de los carteles, detrás de la droga y que no van a descansar hasta que estos se eliminen. Pero estamos claros en que los políticos de una manera u otra se entrelazan con ellos. Seguro, ¿no? Y yo te había mencionado en algún momento, ¿verdad?, en pasados programas, los acuerdos que había habido, inclusive entre Casablanca, el Departamento de la Defensa, la CIA y otras agencias federales, con diferentes grupos de mafiosos, específicamente tanto en la Segunda Guerra Mundial para proteger los muelles, porque ellos no podían. Así que esa era la gente que estaba a cargo de la protección de los muelles. Los mafiosos. Los mafiosos, los sindicatos. Protegían los muelles del En gobierno. Estados Unidos, exactamente. O sea, que Wow. siempre había una relación con la mafia, no se llama engaño. O sea, todo esto es una gran mentira. Usted es el bobo que se creyó el cuento. No, por eso es que en todos estos negocios hay gente que está implicada dentro de la política siempre. Si no hay, obviamente, un político, no se mueve nada. Los gobiernos, pues claro que podrían acabar con la droga. Lo que pasa es que es un mercado billonario. Y es un mercado que es utilizado para sacar fondos oscuros, ¿no? Y para llevar a cabo black ops, operaciones oscuras también. O sea, fondos que no son aprobados, por ejemplo, por el Congreso de Estados Unidos ni por el Senado. Así que tienes que sacar dinero a otro lado para llevar a cabo unas operaciones que son clandestinas, que son las que se supone no deba saber nadie, que la lleva la CIA, la lleva la NSA, la lleva la CIO, la lleva el DIAR, la que sea, quien sea. Pues obviamente ese dinero tienes que sacarlo por otro lado, dinero sucio. Y la única forma de sacar ese dinero sucio es obviamente ¿con quién? Con los que trabajan con dinero sucio, con la mafia, con las organizaciones obviamente criminales, que tienen pues, unos grados ya también sofisticados. O sea, no estamos hablando con el loco del punto de droga, no estamos hablando con cualquier tipo de pandillero por ahí. Estamos hablando de gente sofisticada, gente que está a otro nivel y que son parte también del mismo ciclo, de la misma rueda en que están todos ellos. El caso ese allá de Mena en Arkansas, pues obviamente fue un escándalo terrible. Inmiscuía a la CIA, inmiscuía al presidente, inclusive al presidente Reagan, inmiscuía directamente también al Irán Contra, a Oliver North, obviamente a este coronel, inmiscuía siendo de otro partido y siendo demócrata, obviamente a Bill Clinton y su esposa, porque Hillary siempre estuvo en todos los negocios con Bill, en todo eso. Ahí obviamente pasa esto. La lista de gente que empieza a relacionarse con el tiempo después de Whitewater, después de la cuestión de Mena, empieza a crecer la gente y testigos que alegadamente son neutralizados o son asesinados, que de alguna forma directa o indirectamente tiene que ver con los negocios de los Clinton o con decisiones políticas de ellos, a través no únicamente de cuando Hillary fue senadora, a través de cuando Hillary fue secretaria de Estado, cuando Obama, recuérdate que Obama le ganó la primaria a Hillary Clinton. Pero entonces le dio un premio de consolación, tú vas a ser mi secretaria de Estado. Por ejemplo, Bill Clinton, de ser obviamente gobernador de Arkansas, pasó a la presidencia de los Estados Unidos. Estando en la presidencia de los Estados Unidos, pues surge obviamente el chisme, el revolú, la explosión aquella por el escándalo sexual de Mónica Lewinsky, la becaria que estaba allí en Casablanca. Y ese otro chisme que mucha gente vio y que fue parte de la historia, llevó a un impeachment en contra de Clinton. Es decir, lo mismo que le hicieron a Trump durante su administración, donde le dieron el impeachment y que lo salvó, por ejemplo, el Senado republicano salvó a Trump, pues el Senado demócrata en aquel entonces salvó a Clinton del juicio, porque lo descartaron y ahí se salvó Clinton. Ahora, hay una cosa interesante en esto. Aquí son dos fuerzas políticas y dos fuerzas corruptas dentro de los Estados Unidos peleando. Las que son del Partido Republicano y las que son del Partido Demócrata, que ambas tienen inversionistas billonarios, que ambas tienen relaciones con diferentes consorcios económicos, ambos partidos políticos, las administraciones que suban, que cambian los contratistas de acuerdo a qué administración sube. Como en Puerto Rico, lo que pasa es que en Puerto Rico tú tienes gente que juega las cambiadas, le da a los populares, le da a los PNP, sale con todo el mundo. Allá también los hay, pero en este sentido, en Estados Unidos es más demarcado esa diferencia entre unas élites económicas, de gran poder ambas élites, no una pobre y otra rica, no, las dos. Ahora, aquí hacemos un detalle bien interesante. ¿Tú te acuerdas del ataque al 9/11 que hemos hablado anteriormente? Claro. Bueno,
En la investigación del escándalo sexual de Mónica Lewinsky, donde el presidente Clinton dijo, yo no he tenido sexo con esta mujer. Y bueno, hasta el esperma de él se descubrió en la ropa de ella, había eyaculado encima de ella, y en la oficina oval. ¡Qué barbaridad! Tú sabes que se habían chupado el tabaco, porque él fumaba tabaco, porque ella también fumó el tabaco, pero sin meterle obviamente a la candela, el tabaco estaba y que crudo. Bueno, ese tipo de cosas, para no hablar de la verdadera fantasía sexual en el cuarto oval, papi. Allí, oval o hueval, le dicen de diferentes formas. Sí, bueno, en ese momento se convirtió en hueval. Bueno, la cuestión nuevamente es que, oye, para el juicio político, el impeachment de Bill Clinton, se gastaron $97 millones en la investigación. 97 millones de dólares. En el caso de Mónica Lewinsky. Sí, y de hecho que fue a Mónica, la choteó una amiga, que fue la que habló todo esto. Y luego apareció otra. Claro, le salió la jugada, ¿no? Pues de alguna manera al gobierno. Ese polvorazo estuvo terrible. El país, papi, de 97 millones. 97. Entonces, ¿qué pasa? Él antes había el polvo más caro de la historia que podamos recordar. ¡Wow! 97 millones es un montón de dinero, coño. Sí, en investigación para poder hacer el impeachment contra Clinton. Pero la cuestión breve, ella había tenido otros escándalos cuando era gobernador de Arkansas y aparecieron, de hecho, durante la época de Mónica, aparecieron otras mujeres acusando a Clinton de que sí, de que él allá las había cogido en Arkansas, las había virado como media y un montón de cosas más, porque el tipo siempre fue kinky. O sea, que por eso es que era muy amigo de Epstein también. O sea, aquí está todo el mundo casado, no te equivoques. Todos son de misma ronda, por eso Trump era amigo de Epstein también, aunque lo negan los republicanos. No sé cómo pueden negar las cosas cuando están en la cara. Si fuera por los republicanos y si fuera por Donald Trump es un santo de Dios. Mesías, papi, el Mesías. Ese es el Mesías, hermano. Él no hizo nada, él no ha hecho nada y esto es un complot en contra de mí. Y aunque él haya dicho que agarra a las mujeres por donde las agarra, porque lo ha dicho y está grabado. ¡Qué barbaridad! Eso fue que lo citaron mal, Whatever. Bueno, la cuestión. ¿Sabe cuánto se gastaron para investigar el ataque a las Torres Gemelas? ¿Cuánto? 11 millones. Y 97 en el escándalo sexual de Clinton. Wow. Eso te hace ver a ti que hay dos varas y que sobre todo que hay unos intereses más grandes dentro de Estados Unidos para decapitar políticos. 11 millones se gastaron en la investigación del 9/11 sí, y 97 en el escándalo sexual. ¡Wow! ¡Wow! Te das cuenta que obviamente los intereses dentro de Estados Unidos valen más que la misma seguridad nacional, boludo. O sea que realmente esa lucha interna de poder es tan grande porque, oye, ser presidente de los Estados Unidos, tú te preguntas, por ejemplo, ¿quién quiere ser gobernador de Puerto Rico con tanto escándalo, el país quebrado, 40 cosas más? Pues obviamente algún valor escondido tiene. O sea, algún valor oculto tiene, elemental. Y cuando tú ves a los gobernadores trayendo esto, ¿no?, al traste con lo que estoy hablando contigo, te das cuenta que después que dejaron de ser gobernadores, ¿a qué se dedican? A cabilderos. Claro. Elemental, no hay que ser muy genio. O sea, ahí está el billete, los contactos. Olvídese usted que servirle al pueblo, se sirven del pueblo. Pero en el caso de Estados Unidos también funciona igual. De hecho, después que tú eres presidente de Estados Unidos, tú puedes dedicarte a dar conferencias toda tu vida y cobrar $500,000 por una conferencia. Parece exagerado, pero la verdad, busque y verá. $500,000. ¿Tú sabes lo que es eso? Yo cobré $500,000 por dar una conferencia y decir algunas anécdotas que a mí se me ocurran de mi presidencia. Y así han vivido muchos de ellos, inclusive vicepresidentes como Al Gore y muchos más. Clinton ha vivido todos estos años de sus charlas. Y Bill Clinton dando sus conferencias como Hillary. Ellos tienen obviamente, al igual que Bill Gates y Melissa Gates, que ya no están juntos. En el caso de los Gates, ellos tienen sus fundaciones. Y a través de las fundaciones es que se evita pagar impuestos a la IRS. Se lava dinero, se hacen inversiones en todo el mundo, se entra en todas las conexiones que lograron cuando ella era secretario de Estado y él presidente, en el caso de los Clinton. Pero todos juegan ese juego. Usted lo que pasa es que no vive al nivel que ellos viven. O sea, nosotros vivimos a un nivel donde esas cosas pues están más allá de la pregunta, más allá inclusive del interés nuestro. Porque tú no te enteras de nada. Hasta que no sea una noticia, un periodista independiente o investigativo descubre un punto y lo trae. Lo mismo pasó. Watergate se supo por la investigación de periodistas y por los errores que habían ocurrido durante la época de Nixon, cuando el escándalo Watergate, del espionaje al Partido Demócrata de parte del Partido Republicano. Y fue un escándalo enorme, pero a través de periodistas fue que se descubrió. Porque si no, el gobierno lo hubiera encubierto. Estos escándalos también. El escándalo de Mónica Lewinsky, ¿sabe por dónde se descubrió? Por Internet. Las primeras Internet que ya estaban corriendo en ese momento, periodista le llegó esto, él ni lo investigó, le llegó rumor, le llegó el chisme y el tipo lo tiró para adelante. Y empezó a crecer
Hasta que llegó al escándalo que vimos, que casi sacan y hacen renunciar a Clinton. Como le creció a Clinton ese día. Exactamente. Bueno, tú sabes también, por ejemplo, y esto hay que tocarlo, porque es que son muchos asuntos relacionados con las muertes de ex socios, ayudantes. Bueno, tengo una lista aquí. Colaboradores. Bueno, podría llegar de 46 a 50. Bueno, tengo una lista de 46, dice aquí. Hay de todo. Militares. El suicidio de Epstein, que es la primera muerte que asocian a la familia Clinton. ¿Cómo se asocian los Clinton con el suicidio de Epstein? Obviamente, él tenía mucha información de ellos. Es que Epstein tenía información de todo el mundo. Era, por ejemplo, como hablamos en el pasado programa, que estuvimos hablando de Edgar Hoover, el director del FBI, que él era transvesti, homosexual, y así. En aquel entonces eso era tabú. ¿Tú me entiendes? Imagínate, tener la posición del FBI y tú vestirte mujer en fiesta de hombres en la noche, y ese tipo de cosas, pues ya tú sabes, era terrible. Pues bueno, de la misma manera que Edgar Hoover tenía a todo el mundo, tenía a todo el mundo vigilado, tenía, por ejemplo, carpetas a todo el mundo, que aquí lo copiaron también, aquí tienen carpeteado a todo el mundo en Puerto Rico, pues ellos carpeteaban a todo el mundo. Pues óyeme, Epstein tenía carpeteado a todo el mundo. Tenía videos, fotos, documentos, de todo. Relaciones, grabaciones, ilegales, obviamente todas. Todo eso. Pero no era porque él necesariamente lo hacía él. Era porque era parte de su trabajo también dentro de la comunidad de inteligencia. Ahora, dentro de la comunidad de inteligencia, a él se le pasó la mano y empezó a aprovecharse de esta vigilancia que se hacía de los contactos que él tenía para enriquecerse él mismo. Y la eliminación o la muerte de él, obviamente, está relacionado con eso. No con que él fuera un pedrasta o un depredador sexual. Hombre, no es por eso. Por eso no lo mataron allí. Ese tipo de, lamentablemente, de mala práctica la tiene mucha gente en Washington. Muchos políticos de Washington, a través de toda la historia, ha sido así. Desde la época de George Washington, del primer presidente hasta la actualidad, del abuso de sus propias esclavas, del abuso de menores, de niños, todo eso. Toda esa historia viene desde la fundación inclusive de la nación. Como ocurría también en Italia con los niños en los coros, con los monaguillos que hacían los obispos y toda esta gente que los utilizaban, los ultrajaban. Y de hecho, para que jamás cambiaran la voz, los castraban para que siempre cantaran con voz finita. Dios querido. Este es un mundo de mentiras, mi amigo. Usted se ha creído lo que le han vendido porque no ha buscado, porque no ha querido educarse, porque no ha querido liberarse. Se está muy cómodo con la versión oficial que nos han dado de la historia. Y eso no es así. La historia la escriben los vencedores y a quienes les conviene. A mí esta historia, obviamente todas las historias tienen el mismo denominador común. Es que los políticos se protegen entre ellos mismos, claro, independientemente si son demócratas y si son republicanos. En unos asuntos en particular. Claro. Sí, señor. En los asuntos, obviamente, que es la pelea pequeña, la pelea para las gradas, pues ahí obviamente se ven como la gran división, ¿no? Pero cuando son estos problemas muy personales, se protegen entre ellos. O sea, no llega, el juicio nunca llega, la persona se sale con la suya, y otras personas hacen cosas menos, lo más seguro, fuertes y las repercusiones son terribles versus lo que hizo el político. La realidad del caso es que los políticos siempre se salen con la suya. Sí, si yo hiciese alguna de las cosas que esta gente hizo, o tú, o usted que nos ve, estaríamos presos hace tiempo, hubieran botado la llave con nosotros. O sea, nosotros no tenemos ese alcance económico ni de influencias dentro de las esferas de poder, no únicamente políticas judiciales, a nivel del Departamento de Justicia también, a nivel de todo esto. En Estados Unidos, pues lamentablemente ese es el Deep State, el Estado profundo, así que le llaman el Deep State. Y ese Deep State, pues siempre es un Estado permanente, un gobierno permanente. Y aquí lo importante es que tú tengas control hasta donde es posible de ese gobierno permanente. Que no permitas que ese gobierno permanente te controle a ti como político. Si te controla como político, eres una marioneta. Y aquí ha habido, obviamente, presidentes que han sido marionetas, meramente una cara que presentan, y que otros intereses detrás son los que están moviendo el país y lo mueven hacia la guerra o lo mueven hacia otros tipos de inversiones o crecimientos económicos o retraen. O sea, hay tantas cosas involucradas en esto, Molusco, que lo hacen sumamente complicado. Yo sé que los Clinton, de cierta manera, han viajado bastante a Puerto Rico. Han estado aquí. Han estado aquí. Están bien, o sea, tienen muchos contactos en Puerto Rico. Con la fundación, en los momentos cuando incluso Hillary quería ser presidenta, vino aquí, a Puerto Rico. De cierta manera no hay ningún vínculo de escándalos entre políticos puertorriqueños con los Clinton. No creo, ¿verdad? No recuerdo ninguno, ni se ha destacado ninguno. Y si lo hay, pues no lo sé, ni lo sabe nadie, porque eso ha estado bien. Aparte de que los políticos de Puerto Rico son low.
low budget, bajo nivel. Políticos de tercera. ¿Qué pueden aportar a no ser que sean los fundraising esto para recoger dinero aquí, que vienen a cada rato senadores y representantes en época de primaria elecciones a coger dinero? Aquí los políticos aquí lo que hacen es organizar rainforest, estos fondos o estas reuniones para coger dinero. Exacto, son secretarias. Sí, ellos vienen aquí a hacerle la fiesta, la reunión, que venga. Mira, Obama vino aquí un momentito y se fue a la cafetería, comió allí en la cafetería allí en Isla Verde, prácticamente en Punta Las Marías con el ex gobernador de aquel entonces, con Agapito, como le decían, ¿no? Alejandro García Padilla. Y se fue. O sea, así tú los tienes, o van a un hangar, vienen aquí, entran en el hangar, dan un discurso en un hangar allá y se van después. O sea, no es gran cosa. Hay otros que obviamente vienen a dar la vuelta a la isla, pero cuando están en funciones. Ahora, la pregunta de rigor es la siguiente. Óigame bien. ¿Cuántos senadores o representantes de Estados Unidos en la actualidad vienen a Puerto Rico a ver la problemática puertorriqueña? ¿Cuántos? Dígame uno y me callo y no hablo más. Uno que haya venido en el último año a ver los problemas de los puertorriqueños. Hemos visto la secretaria de Energía que vino por la cuestión de Luma, por la cuestión de Genera y todo eso, porque el gobierno de Puerto Rico había que ajustarle tuercas porque siempre está al garete a ver qué pasa y si pasa no y si no también. Pero tú no ves que aquí vengan los senadores a ver qué pasa en el territorio de Puerto Rico, a no ser que vengan nuevamente a los fundraising, a buscar dinero para su campaña. Pero aparte de eso, ¿qué les importa un pepino angolo si se cae usted o se muere? O si hay más cáncer en Puerto Rico que en Estados Unidos, que tenemos más cáncer de próstata y colon que en los Estados Unidos, por mucho. O sea, el estándar es alto, ¿no? La prevalencia. ¿Qué les importa? No, aquí no viene nadie de eso, aquí no viene nadie. Porque nosotros tenemos un comisionado residente, sea ahora Jennifer, o sea el que estuvo antes, o los que vengan después, hombres o mujeres, y ese comisionado residente no tiene ni voz ni voto allá, y menos para cosas que tengan que ver con Puerto Rico. Pero no es suficiente. Queremos ver por qué no vienen acá a ver en comisiones. Años atrás habían venido comisiones a Puerto Rico de congresistas a ver situaciones específicas en Puerto Rico, pero ya eso no se ve. Ya no vemos nada de eso. O sea, hemos perdido potencia, hemos perdido presencia. ¿Por qué? Bueno, desde que se fue la Marina de Guerra, obviamente ya no somos importantes en ese sentido para estar dando un vistazo más cercano a Puerto Rico, aunque tengamos instalaciones de inteligencia y otras operaciones secretas que se corren en la isla, ya no es del nivel de que los políticos le puedan sacar provecho en Washington a lo que se hace en Puerto Rico. Ya. Nada, papi. La pregunta que yo tengo es, ¿qué puede hacer un tipo como Georgie Navarro con los Clinton? ¿Quién? Una tusa como Georgie Navarro con los Clinton. Muchacho. O sea, ¿tú te imaginas ese encuentro de ese papichi? O sea, los Clinton ven a Georgie Navarro y dicen, what the hell is going on? O sea, es una cosa que los políticos de aquí son, que tú dices, pero esto es un político. Bueno, una parodia de político. Lo que pasa es que, como te pasa a ti, me pasa a mí, a tanta gente. Hay photo opportunity. Hay gente que se toma fotos contigo. Yo tengo fotos con un montón de gente que yo ni conozco y también me he tomado fotos con gente conocida que no me conoce muy bien, pero estábamos en el lugar y nos tomaron la foto juntas. O sea, gente, qué sé yo, figuras públicas a nivel nacional, artistas y cosas así. Pero eso pasa en los políticos. Tú te paras al lado y te tomas una foto. Eso no quiere decir ni siquiera que sepas hablar inglés para hablar con ellos. Cierto. Ni nada por el estilo. Pero, o tal vez que les guste el jangueo. O sea, que a los Clinton les gusta el jangueo, pues tal vez. Ahí sí, ahí sí pueden coincidir tanto Bill Clinton como Georgie Navarro, definitivamente. Bueno. Ahí se encuentran en el tablado, un par de palos. Vamos a Ecuador. Oye, además de los Clinton, vamos a dejarlo ahí porque está lo de Benghazi en el 2012 cuando ella era secretaria de Estado pues dime, y no hizo nada. No, dímelo. O sea, todo el mundo recuerda eso y lógicamente cuando Hillary tuvo un problema también como secretaria de Estado y fue que empezó a utilizar, por ejemplo, servidores y a utilizar comunicaciones en Internet, en Instagram. Y ahí fue que Donald Trump la cogió en esa campaña en aquel momento. Bueno, ahí le echaron la culpa a los rusos, a los rusos de estar robando, sacándole a Podesa, que era el que estaba a cargo de su campaña, robarse miles y miles de documentos que usaron en contra de Hillary en la campaña electoral contra el expresidente, obviamente, Trump. Pero la situación, por ejemplo, de Benghazi sí fue grave. Y de hecho se hizo una película que se llama 13 Hours sobre esta situación y no hubo movimiento ninguno.
O sea, se sabía lo que estaba pasando, se sabía que había una posibilidad de un ataque terrorista, hubo el ataque terrorista, se atacó la sede de la CIA que había allí establecida, murió el embajador estadounidense allá. Sabía todo y no se hizo nada. No se movieron las fuerzas militares, se pidió auxilio y no hubo una respuesta aérea siquiera, ni con drones armados, ni nada. O sea que obviamente es un escándalo de la que Hillary Clinton en las vistas públicas que se hicieron después se declaró sí responsable de esto, ¿no? Obviamente la responsable vicaria de toda esa situación fue ella, pero no tampoco hubo ningún juicio, ni se la juzgó por nada. Pero hay más, hay muchas cosas más. Asesinatos en plenas calles de Washington, como pasa con Putin. Vladimir Putin elimina también y asesina a quien le trae problemas. Pues los Clinton hacían lo mismo. ¿Quién lo hacía? El problema, ¿cómo lo puedes llevar a la corte? No es lo que tú sabes, es lo que tú puedas probar. Por ende, pues no hay manera de que en estos casos que se puedan relacionar directamente o indirectamente con ellos de asesinato, se puedan probar. Está muy bien hecho, está muy bien planificado. Aquí la sospecha es que todo y cada uno de ellos tenían que ver en algo con ellos. Qué casualidad, casi 50 personas asesinadas que han tenido que ver con tus negocios, con tus campañas políticas, con tu trabajo en el Departamento de Estado, con tu trabajo como senador, con tu trabajo como presidente, y esa gente las matan. Únicamente es comparable con los asesinatos de la gente relacionada con la muerte de John F. Kennedy, donde sobrepasa los 230 asesinados por saber algo de la cuestión de Kennedy. Así que aquí estamos en un mundo de mentira de nuevo, usted se lo creyó, allá usted que siga en el marasmo. No hay manera de entrar a la política o ser un político de alto nivel de una manera limpia, sin tener las manos llenas de sangre, Andrew. No, en la actualidad no hay forma de hacer eso. Bueno, históricamente tampoco. En la época de las monarquías no había leyes que te protegieran, no había nada. Eran los monarcas, eran totalitarios. Tú sabes, los césares iguales, los emperadores chinos eran igual. En todas partes. El poder es el poder, te lo había dicho aquí una vez. El poder atrae a los peores y obviamente corrompe a los mejores. O sea, tenemos una situación crítica en quien tiene el poder. Casi todos se creen alfa, dominantes, quieren imponerse a la brava. Actualmente el peligro más grande que tiene la democracia en todo el mundo son los autócratas, que quieren sustituir la democracia. Ven a ver quién es autócrata en Estados Unidos y hacia dónde va Estados Unidos en los próximos años, si los cambios que vienen se dan como parece que va a suceder, y qué está pasando en otras partes del mundo. Ahora sí, vamos a Ecuador. Vamos para allá. La actual crisis de Ecuador se ha desencadenado con la desaparición de 2 líderes de bandas criminales. Las imágenes que tuvimos la oportunidad de ver en los pasados días fueron terribles. Cuando entraron estos criminales a este canal de televisión y raptaron desde los animadores. En Guayaquil, desde los animadores hasta los técnicos, los vimos. Eso fue terrible. Tuve la oportunidad de subirlo a través de la plataforma Yo Soy Molusco en Instagram, Molusco TV en Facebook. Luego, horas después, arrestaron a esta banda de criminales. Pero me gustaría, al estilo de Top Secret, un orden cronológico de las razones por las cuales Ecuador está pasando lo que está pasando. Bueno, empezó en las cárceles, precisamente como ha pasado en otros lugares de Latinoamérica, donde las cárceles han comenzado movimientos violentos que se han extendido a las calles. Así pasó en El Salvador hace unos años atrás, antes de Bukele. Lo mismo ha pasado en Brasil, donde revueltas armadas han comenzado en las cárceles. Pues ahora obviamente le tocó, como en Perú también, ahora le tocó obviamente al Ecuador. Y tiene que ver esto con la desaparición de Adolfo Macías, que es el jefe, uno de los líderes principales del narcotráfico y pandillas allá en Ecuador, ¿no? Este señor tiene a los moncheros, si mal no recuerdo, que es la organización que él dirige. No tiene que ver nada con los lechoneros, o sea, los moncheros. No vamos para Guabate. Obviamente, este señor desapareció de la cárcel, que no es algo extraño, porque habíamos hablado aquí de Pablo Escobar Gaviria en Colombia, de mucha gente más, Epstein, gente que sale de las cárceles cuando da la gana. Y en México hay cárceles donde la gente va, los sicarios salen de la cárcel, matan a alguien y entra de nuevo, entregan las armas y entra de nuevo a la cárcel. Wow. Así que en Latinoamérica hay muchos lugares donde la ley brilla por su ausencia. Bueno, esto ha llevado a lo siguiente, ¿no? A ataques bombas, tiroteos, asesinatos de policía, ejecuciones en medio de la calle, la toma de esta estación por 13 individuos que tomaron allí en Guayaquil esta estación de televisión en hora prime, que luego fueron arrestados por la policía, por los comandos policiales, que a estas alturas hay gente que cree que eso fue una falsa bandera para entonces poder utilizar una nueva política inspirada en las reformas de Bukele allá en El Salvador, implementarlas allá en Ecuador, metiendo y arrestando a todos los que sean pertenecientes a pandillas, bandas o carteles dentro de Ecuador. Hay que señalar lo siguiente: Ecuador se ha convertido en el epicentro precisamente del narcotráfico en Sudamérica.
Es el lugar donde ahora se concentra gran parte de ese tráfico. Anteriormente habíamos hablado aquí, por ejemplo, de varios lugares fronterizos entre, por ejemplo, Brasil, Argentina, Paraguay y otras regiones más en el cono sur. Pero en estos momentos, en esa región del centro de Latinoamérica, es Ecuador donde han coincidido un sinnúmero de intereses tanto de traficantes europeos, norteamericanos, como de Centroamérica. Y lógicamente en estos momentos las pandillas están allí sometiendo esto al terror, tratando de dislocar el gobierno de Ecuador en este momento, ¿no? El gobierno de Daniel Noboa, que es el presidente de Ecuador. Ahora, ¿qué ha hecho Daniel Noboa? Bueno, dio un estado de excepción, puso una ley marcial. Puso la ley marcial, el estado de excepción, activó el ejército, mandó al ejército a las calles, mandó al ejército a diferentes provincias a tratar de tomar control. Y todo el mundo para las casas. Bueno, el que esté en la calle te arrestan. Esa es la realidad. Y si estás en medio de un tiroteo, te moriste. ¿Sabes? La realidad es que las tropas están tomando diferentes poblados, ciudades de la región de Ecuador. Y aquí hay importante señalar. Es una guerra civil entre las pandillas. Sí, es pandillas. una guerra civil y que tiene que ver también porque hay miedo de que el pasado presidente Correa pueda volver de nuevo y tomar el poder, que es de la izquierda. O sea, Ecuador quiere mantenerse hacia la derecha, no quiere tirarse hacia la izquierda. Ya aquí en la cuestión de las ideologías que corren en Sudamérica y Centroamérica. Ahora bien, esto llevó a una reunión de emergencia de todos los embajadores, ¿okay? De la organización, obviamente, de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que son todos los países que están en Sudamérica y Centroamérica. Se reunieron los embajadores con el embajador y con el presidente de Ecuador. El embajador de Estados Unidos se reunió con estos embajadores, se reunió con el presidente también, Daniel Noboa, y estuvieron hablando de qué apoyo le iban a dar al ejército para pelear contra estas pandillas, porque no son 2 o 3 locos con un AK-47, un AR-15. ¿De cuánta gente estamos hablando de estas pandillas? Miles de individuos, como pasa, por ejemplo, en Haití. Wow. Que las pandillas tienen a Haití bajo control y nadie se ha metido y nadie ha hecho nada porque no interesa. Pero obviamente en Ecuador, debido a la situación política de Latinoamérica, es importante mantener Ecuador. Inclusive hasta Venezuela se ofreció a ayudar a Ecuador militarmente. Es decir, todos estos países de la OEA, junto con Estados Unidos, le van a dar apoyo militar, táctico, estratégico, logístico al ejército de Ecuador para vencer a estas pandillas. ¿Por qué? Porque este otro tipo de anarquía, los que están en estas pandillas. O sea, esto está pasando en Brasil. Esto está pasando en las favelas. De hecho, en Brasil salió de la favela y ha tomado ciudades como São Paulo, como Río de Janeiro, que han estado fuera de control. Que esta fue la herencia que le dejó Bolsonaro, por ejemplo, a Lula, una vez se fue del poder en Brasil. Esa es la misma situación en la que vivió por tantísimos años El Salvador y que Bukele la resolvió de esa manera. Claro que Bukele tiene el problema, como he dicho otras veces, donde Bukele defiende el derecho de las víctimas, que yo estoy de acuerdo a defender el derecho de las víctimas sobre todas las cosas, y que hay que echar a un lado el derecho, obviamente, de los criminales para poderlos controlar. Así que él apuesta por el derecho de las víctimas vis a vis, ¿no? El derecho que puedan tener los criminales. Ahora hay que ver y hay que determinar y hay que probar más allá de toda duda quién es un criminal. Porque claro, hay gente inocente que cae en estas redadas. Y eso es lo que han acusado bastante a Bukele, que tiene gente arrestada que no son ni de pandillas, que son gente inocente. Pero por culpables caen. Sí. Pero obviamente ha resuelto bastante el crimen en ese país. Sí, se ha parado. A él lo acusan de violar derechos civiles a Nayib Bukele allá en El Salvador, pero obviamente ha habido un mayor control de la criminalidad en la calle y obviamente se ha estabilizado el control en cárceles, que la cárcel aquello era manga por hombro, como está ocurriendo en Perú, como está ocurriendo en Bolivia, como está ocurriendo en Ecuador, donde hay un descontrol total, y lógicamente en Brasil, que a cada rato tú ves que hay motines en Brasil y mueren 40 y 50 presos. O sea, no 1, 2, 40 o 50 un cantazo. Y ha habido muertes de cientos de ellos también en otras ocasiones. Usted te pregunto, de esta persona que mencionaste en Ecuador que desapareció de la cárcel, no se sabe absolutamente nada. ¿Cuál es el fin de estas bandas criminales? Que aparezca. Bueno, Arnaldo Macías obviamente debe estar por ahí, se fugó alegadamente. Está fugado. Y alegadamente es de los cabecillas de este movimiento que quiere obviamente tomar o dislocar el gobierno, como te he dicho. Okay. Aquí obviamente hay grandes intereses económicos, porque los intereses económicos tienen una frontera. O sea, tú tienes acá el mercado negro, tú tienes acá la delincuencia, tú tienes acá la economía subterránea, tú tienes acá la economía criminal, todas esas cosas a un lado. Pero la idea de este mercado o de estos negocios es pasar la raya hacia la economía formal, hacia la economía legal, para entonces poder utilizar el capital y el dinero. Porque mientras se quede en el lado oscuro es bien difícil poder sacar dinero. Puedes sacarlo, puedes hacerlo, pero entonces tienes que buscar medios alternos, paraísos fiscales, criptomonedas, tienes que buscar otros mecanismos. La idea siempre
ha sido enviarla hacia el lado de allá. Y obviamente tiene que haber una transición, tiene que haber una química para hacer eso, ¿ves? Algo que pueda ayudar. Pues obviamente estos grupos criminales no solamente quieren tener poder y control, quieren poder romper esa barrera. Y lo que está pasando allá, obviamente en Ecuador, pues como te he dicho, es una radiografía de lo que pasa en México con los carteles que pelean contra el ejército mexicano, que matan policías, militares, que compran alcaldes, que compran gobernadores, ¿no? Que compran fiscales, que tienen más poder que AMLO en México. ¿Ok? Más que AMLO. O sea, Andrés, obviamente el presidente mexicano no tiene el poder que tienen estos carteles. No lo tiene, es la realidad. Mano, es increíble. Ven acá, habla un poquito de la milicia de Ecuador. ¿Existe? O sea, claro, hay ejército, es poderosa. Claro. Bueno. O sea, puede... Es menos poderosa que la de Perú, es menos poderosa que la de Venezuela, es menos poderosa que la de Colombia, por darte un ejemplo de países de Sudamérica, y menos poderosa que la de Argentina. Y versus ¿qué tan armados están estos bandas criminales? Esta gente tiene armamento militar, porque es que el mercado negro de armas, mi hermano, corre por toda Sudamérica. Muchas de esas armas son de fabricación estadounidense, pero también vienen armas fabricadas en China, armas fabricadas en Rusia y otros países del mundo. Brasil fabrica armas también, militares. O sea que tú tienes mercado abierto, inclusive los israelitas. Los israelitas le venden armas a todo el mundo. Aquí no hay excepción. Los israelitas son tan bestias en ese sentido, y es la verdad, la industria armamentista de Israel, que le vendía armas hasta a Irán, su enemigo. Wow. No discriminan con nadie. Bueno, la hemos visto también en Estados Unidos. Bueno, por arriba, a nivel legal, se supone que hay restricciones precisamente, y las puede dar el Casablanca, las puede dar el Senado, el Congreso, sobre qué armas se venden, inclusive el Pentágono, a quién no se le vende armas. Pero por debajo de la mesa, obviamente sí, hay contratistas que venden armas a enemigos de los Estados Unidos. Incluso en la época de Clinton, industrias de Estados Unidos le vendían las piezas, las centrífugas y lo que necesitara Corea del Norte para hacer su programa nuclear, con todo y que había una veda, había una prohibición, se lo vendían por la puerta atrás, como si fueran tractores para agricultura, algo así, pues le vendían piezas para reactores nucleares a Corea del Norte, los mismos estadounidenses, pero no el gobierno, eran industrias, gente sin escrúpulos. Hay imágenes que se ven en las calles de Ecuador, pandilleros con granadas, pandilleros con bazooka. O sea, como ¿qué pasa como el FARC, ¿no? El FARC, por ejemplo, tú tenías la FARC allá en Colombia, que era un grupo terrorista, era un grupo guerrillero, era un ejército dentro de Colombia peleando contra el ejército y el gobierno colombiano. Y ellos controlaban también el tráfico de drogas y la producción de coca y cocaína. Pues lo mismo estos grupos, son grupos que están armados también prácticamente a nivel militar. Y deben haber militares entre ellos, obviamente corruptos, y gente que fue expulsada de las Fuerzas Armadas o policíacas que se integran a estas organizaciones y que vienen obviamente mercenarios de todas partes. No se llama engaño. O sea, aquí la información underground es lo que no le llega a la gente común. La gente común lo que ve lo que está publicado, usted no ve nada más. O se pone qué sé yo, a googlear, o se pone a buscar por ahí gente con teorías de conspiración, y ahí usted pues se cree en lo que le contaron. Por la realidad es que en ese mundo del bajo mundo, en ese mundo del terrorismo, en ese mundo de los carteles, en ese mundo donde están inmiscuidos directo e indirectamente agencias de inteligencia de diferentes países, se mueve todo tipo de mercenarios y contratistas haciendo trabajo sucio. O sea, aquí nadie sabe para quién trabaja. O sea, aquí hay una gran incógnita. Y los que hablamos de esto tenemos que tener cuidado lo que decimos y qué nombre decimos. Aquí yo no te doy nombres clave, a no ser que sean nombres que estén publicados. Por nombre de gente que yo sé, yo no lo diría jamás por aquí. ¿Tú nunca has sentido temor? Oh, claro, uno vive con temor. Hay cosas que, de nuevo te digo, hay cosas que yo no hablo porque realmente no viene al caso que las diga. La gente tal vez no las entienda, no las relacione, pero los que sí la entienden me van a dar problemas. Y esas cosas pues no se tienen a la luz pública. Inclusive aquí en Puerto Rico hay un par de nombres de personas que no se pueden tocar, que ningún analista, ni analista, ni comentarista de política en Puerto Rico se atreven a decir. Y que obviamente yo no voy a decir por aquí tampoco. Ellos no se atreven a decir, primero, porque los tienen agarrados por las bolas, y segundo, porque saben el nivel de riesgo que tiene implicar a par de nombres en Puerto Rico con la economía y la política. En una época aquí en Puerto Rico, pues que se hizo popular Coquito, ¿te acuerdas? ¿No? Que si Coquito iba a las cárceles, que si Coquito invertía en música reggaetón, ¿no? Que si Coquito tenía puntos de droga, que por eso lo mataron, que acompañaba a algunos de los políticos más conocidos del Senado de Puerto Rico a ver las cárceles para verificar cómo estaban sus fuentes o sus canales dentro de las cárceles, etcétera, etcétera. Todo eso se habló en Puerto Rico. Pero en el momento en que eso estaba activo no se tocó. Se tocó después que mataron a Coquito. Nos entendemos.
Los que están actualmente, los números más importantes no es que sean traficantes de drogas, es gente que son traficantes de influencia en Puerto Rico. Y esos cabilderos a ese nivel, como digo yo, cabilderos en el sentido que son los que hacen negociaciones de intercambio, están en cuanta transacción de gobierno hay. Ahí te lo dejo porque quiero vivir más. Pasamos a Harvard. Expertos de Harvard descartan que pueda llegar los extraterrestres al planeta Tierra. Hablan un poco sobre estos expertos y que por qué dicen y descartan esta posibilidad. Bueno, es un experto, entre comillas, un astrofísico, Alvin Love, que habla sobre esto y que hace 2 o 3 años estaba con la historia de que se había estrellado una nave extraterrestre en el Índico, en el Océano Índico, y que él estaba a cargo de una expedición y que iban a sacar las piezas y luego aparecieron unas piecitas o unas esferitas microscópicas prácticamente, y él decía que eso era parte de tecnología alienígena, artificial, bla, 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 bla. La cuestión es que hoy en día se sabe que no tiene que ver nada con tecnología alienígena, que eso fue meramente, pues nada, un areolito que cayó allí en el océano Índico y que se recuperó y que ese tipo de partículas no son nada artificial. Pero bueno, quedó en ese ridículo, pero el tipo obviamente cree, cuando él habla de la vida extraterrestre, no es que no lleguen a nuestro planeta o no es que no haya nada raro, vamos a explicarnos. Tú sabes que hemos hablado aquí muchas veces de los UAPs, ¿no? La nueva definición, los FANI, objetos voladores no identificados, son los FANI, son los fenómenos aéreos estos anómalos. Bueno, la situación es que este físico lo que plantea es lo que otros han planteado antes. No descubrió el Pacífico ni el Atlántico. Otros anteriormente, otros científicos y gente obviamente con bastante pensamiento sobre la materia en particular, han hablado de que si llega alguna nave de otro mundo aquí o llega un vehículo extrasolar de otro sistema solar en nuestra propia galaxia a nuestro sistema solar, no van a ser seres vivos, sino va a ser inteligencia artificial. Que la que esté explorando el espacio profundo, que la que está explorando el universo es la inteligencia artificial, no creada por los humanos. Me explico para que me entiendan. Que otras civilizaciones no tienen el alcance biológico para llegar acá. Tú no puedes vivir 1.000 millones de años para poder viajar en la Vía Láctea. ¿Tú me entiendes? O son tantas cosas o más tiempo aún que va más allá de cualquier reloj biológico. Esa es la distancia que se especula. Es una distancia promedio. 1.000 millones de años. Sí, viajar 1.000 millones de años cerca de la velocidad de la luz. O sea, por tal vez, ¿qué sería yo? A 2/3 de la velocidad de la luz o un poco más, dependiendo qué es lo que puedan desarrollar de tecnología. Bueno, estamos hablando que esto es infinito, o sea, nadie tiene ni idea. Te pregunto a ti, ¿quién explora a Marte? ¿Quién explora a Saturno, a Júpiter y a Plutón? Sondas espaciales que hemos mandado, mecánicas, ¿no? Sí, hemos visto las cámaras, pero obviamente de robots. Son los robots que mandamos. Esos son los que están explorando el sistema solar, no son astronautas ni cosmonautas. No, elemental. Para ponlo en prospección y amplifícalo en explorar la galaxia. Ahora mismo tenemos tenemos por ahí el Pioneer que anda por ahí, el Voyager, que están por ahí, han salido del sistema solar y son naves que se tiran en la década de los 70 y ya salieron del sistema solar. Pero son nuevamente máquinas. Pues es lo que propone, como otros astrónomos y otros científicos, de que si en nuestro mundo se ve algo que llegó, son máquinas creadas por la inteligencia artificial de otra civilización. Y que nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo en el futuro. Máquinas que vamos a creer van a viajar por el sistema solar más allá, van a viajar a otro sistema solar y son los que van a poder llegar, porque la vida biológica tiene un límite. Y en eso es lo que se refiere, eso es lo que él explica. La velocidad de la luz son 186.000 millas por segundo. El kilómetro es 300.000 kilómetros por segundo. Dios, eso es una... Y te toma 1.000 millones de años. Ni siquiera llegando a esa velocidad. Ni siquiera llegando a esa velocidad. Menos que esa velocidad, un poco menos. ¿Ok? Y te das cuenta que ¿quién puede sobrevivir? No hay forma, ¿no?, de preservar vida. Inclusive se estudia actualmente las células inmortales. Hay células inmortales, inclusive hay células de cáncer que se llaman células inmortales. Y se está estudiando cómo las células pueden preservarse por X tiempo, infinidad de tiempo. Tal vez para aplicarla en nosotros, tal vez no. Lo que hemos hablado aquí anteriormente, y vuelvo a señalarlo, es que probablemente lo que sea el futuro nuestro es la biónica, que seamos parte máquina, parte biológico, hasta meramente no quedar nada de lo biológico y meramente ser sintéticos. Y eso es lo que viene en escala. Eso va a ser obviamente los transhumanos y ahí vamos a transferirnos con el tiempo. Eso es lo que proyecta el futuro.
No como usted se ve, y como he dicho otras veces, para tú vivir en el espacio no puedes vivir como eres, tienes que mutar, tienes que cambiar, hay que transformar al ser humano. Y en eso van, ya todo eso lo sabe la ciencia, ya todo eso lo han estudiado. Pero ¿cómo tú lo ves? O sea, obviamente tú simplemente estás compartiendo información que ya existe, Claro. no las estás poniendo en arroyo habichuela para entenderla. Pero ¿qué opina Andrew Álvarez de esa visión de dónde va el planeta Tierra y nosotros como seres humanos? O sea, esto de que próximamente podríamos ser, o sea, mitad máquinas, mitad humanos. O sea, bueno, honestamente, Molusco, en este mundo que vivimos los seres humanos está lleno de contradicciones, ¿verdad? Por un lado nos amenazamos para destruirnos, por otro lado pues queremos tener ideas de que vamos a ser inmortales y que vamos a lograr explorar no solamente el sistema solar y colonizarlo, sino otros sistemas solares. Pero al paso que vamos es muy difícil que lo podamos lograr. Dicho, yo recuerdo muy bien, habían varios estudios que se hicieron, inclusive ecuaciones que se han creado para tratar de ver la probabilidad de que el ser humano pueda salir del sistema solar y sobrevivir la humanidad en otra etapa de la humanidad. El mismo doctor, por ejemplo, Frank Drake, y entre las cosas que muchos de estos científicos como Frank Drake, entre muchos más, Carl Sagan en su momento también, Hopkins y tantos más, todos han llegado a la misma conclusión, que si el ser humano no resuelve sus problemas locales, cuando digo problemas locales en el planeta, sus problemas de contaminación, hambre, guerra y todo lo demás que aquí nos tiene hoy en día, obviamente, al borde del precipicio, no hay posibilidad de que podamos llevar a cabo esa exploración espacial y esa expansión de colonización, no solo en el sistema solar, sino ni siquiera más allá. O sea que si no resolvemos los problemas aquí, no hay nada que buscar allá. Es que yo creo que es lógica. Claro, es lógico. Si no ordenas la casa, ¿cómo vas a tener recursos para poder, obviamente, comenzar una colonización masiva de Marte, de alguna luna de Saturno, de Júpiter, o poder llegar a otro sistema solar, si esto está aquí en decadencia? O sea, que son fuerzas que se encuentran. Son una cosa que nos vende un futuro idílico, utópico, y otra con una distopía, que nos dice el mundo está a punto de destruirse y acabarse. Y la realidad que usted ve ahora mismo, dígame si o no es así, es que el mundo está al borde de la destrucción. Es increíble como no hacemos nada para poner en orden nuestro hogar y lo que hacemos es buscar otro hogar para seguramente destruirlo de igual manera como hemos destruido el nuestro. Pues seguimos siendo el parásito planetario que hemos sido por tanto tiempo. Andrew Álvarez, como siempre, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Molusco, y aprovecho e invito a los amigos que nos están viendo el próximo 10 de febrero, sábado 10 de febrero, voy a estar acá en Isabela, en Boricuas con K, allí en la carretera número 2, en la marginal, Boricuas. Allí voy a presentar el conversatorio audiovisual El Mundo en Guerra a las 8 de la noche. Vamos a estar el próximo febrero 10, sábado, 8 de la noche. Teléfono, contacto, separa tu espacio con tiempo. Después no cabe la gente y siempre tenemos el mismo problema. 787-579-8600. Apunta, 579-8600 con el prefijo 787. Allá los espero, Molusco. Gracias por estar con nosotros. Y puedes seguir a Andrew Álvarez a través de su fanpage en Facebook, Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Y aquí en YouTube también, Andrew Álvarez Chardón. Suscríbete a su canal de YouTube, dale a la campanita y también consume su contenido en su canal de YouTube. Top Secret.